todos, bienvenidos a esta nueva sesión del Cloudster Summit. Mi nombre es Ricardo González, soy el Chief Technology Officer de Cloudster y la idea de esta sesión es aclarar un poco el concepto de gobierno de nube. ¿Qué diablos es el gobierno de nube? Seguramente lo han escuchado durante todas las sesiones o varias de las sesiones del Cloudster Summit. Entonces vamos a entrar un poco a entender mejor qué significa este concepto. Entonces, empecemos primero preguntándonos qué es lo que esperan lograr las empresas cuando deciden adoptar la nube. Y hay varias motivaciones para migrar a la nube, para mover sus diferentes cargas de trabajo o para adoptar un modelo de consumo y de tecnología basado en la nube. Entre ellos está construir enfocándose más en la diferenciación, en hacer soluciones para sus clientes que marquen la diferencia con el resto de competidores en su segmento, en su mercado, moverse muy rápido desde la idea de una solución hasta su implementación y mantenerse seguro, buscando lograr ambientes seguros y con cumplimiento a las regulaciones que le apliquen según su industria, independiente de qué industria estemos tratando. Estos son algunos de los objetivos y lo que espera una compañía cuando decide um, adoptar la nube como su base tecnológica. Entonces, eh, esto suena para algunos suena difícil, para algunos suena más fácil, suena obvio, pero en el proceso de adopción, pues esos ambientes que vamos a provisionar en la nube para las diferentes cargas de trabajo, pues van a tener ciertas características, van a requerir ser, pues como le decíamos, seguros en términos de cumplir la regulación específica para la organización. Muchas organizaciones hoy en día se están certificando en procesos básicos de seguridad de la información como ISO 27001. Algunas industrias requieren una certificación un poco más exigente alrededor de seguridad. Por ejemplo, requieren PCI si procesan transacciones de tarjeta de crédito u otras regulaciones que obligan a un manejo pues un poco más estricto tanto de la información como de los servicios que se exponen. También que sea escalable y resiliente, escalable que pueda crecer en la medida en que lo requiera la demanda, entonces que pueda ser pequeño para demanda pequeña, pocos usuarios, pero que en la medida en que va creciendo y va teniendo éxito la carga de trabajo o la solución que se está desplegando, pues entonces pueda crecer consecuentemente y resiliente ante las fallas, ¿no? Entonces, ya sean fallas transitorias en los servicios, ya sean fallas de aplicación, cómo establecer mecanismos para recuperación y continuidad del servicio y que se pueda adaptar a las necesidades que se tienen, ya sean, por ejemplo, necesidades de capacidad, necesidades de cumplimiento, necesidades funcionales y de servicios que pueda involucrar dentro de mi carga de trabajo. Entonces, al final, los negocios y las soluciones que soportan esos negocios tienen que ir evolucionando. Situaciones externas impactan cómo se desarrollan los negocios y pues cómo las aplicaciones reflejan esos procesos de negocio en las organizaciones. Seguramente pues todos nos vimos afectados de alguna manera, por ejemplo, con la pandemia, y eso obligó a cambiar la forma en que se trabajaba, la forma en que se atendía al usuario, la forma en que se procesaban las solicitudes. Entonces, básicamente, necesitamos un entorno que nos permita mantener esa flexibilidad, pero sin dejar a un lado todos los temas de cumplimiento, de conformidad a las regulaciones que nos aplican. Entonces, es un balance que puede ser no tan fácil para muchas organizaciones y también dependiendo de la inercia con la que vengan trabajando en sus ambientes on-premise. Dependen de varios aspectos, el aspecto organizacional, la cultura
y pues la tecnología también como un elemento fundamental. Entonces, en ese proceso de adopción de nube, pues se van a encontrar con muchísimos retos. El primero es que tienen que tomar muchas decisiones, desde, por ejemplo, cómo vamos a gestionar la identidad de los usuarios que operan las cargas de trabajo, los usuarios que provisionen, los usuarios que utilizan, consumen las cargas de trabajo, por ejemplo, esa gestión de identidad de mis usuarios, los procesos de trazabilidad de las aplicaciones y los servicios, cómo hago el registro, la trazabilidad, qué es lo que está pasando en mi entorno para, ya sea, por ejemplo, para fines de auditoría, para fines de optimización y operación en general, o, u otro requerimiento que pudiera ser relevante. Entonces, constantemente vamos a encontrar que van en ese proceso de adopción, se necesita tomar muchas decisiones al respecto. Esto también va de la mano con la configuración, despliegue, aprovisionamiento de múltiples servicios, de múltiples cuentas, dependiendo de la solución que estemos trabajando. Entonces, puede ser un proceso, una carga de trabajo de pronto simple, inicial, que está basada en infraestructura como servicio, máquinas virtuales. Entonces, bueno, pueden ser unos servicios, digamos que básicos de provisionamiento, pero en algunos otros casos las soluciones pueden empezar a ser un poco más sofisticadas, utilizar servicios más complejos y requerir una orquestación de múltiples servicios para poder funcionar. Entonces, em, eso es otro punto que es otro reto que se enfrentan las organizaciones. Y pues dentro de ese proceso, igual, vuelve a salir, mantenerse seguro y en cumplimiento, que yo no deje a un lado la seguridad de mis entornos, porque pues al final en Internet, pues cualquier carga en Internet tiene una exposición inevitable, ¿no? Entonces, garantizar esa seguridad, garantizar la minimización del riesgo y el cumplimiento. Entonces, aquí pues empiezan a, a ver otras preguntas adicionales y es, bueno, ¿cómo balanceamos las necesidades que tienen mis equipos? Uno, por el lado del negocio, yo necesito desarrollar soluciones mucho más rápido, necesito poder desplegar mis servicios, mi funcionalidad para hacerme diferente a la competencia. Entonces tengo que ser muy rápido, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo mantener la innovación, la agilidad, sin que este proceso de adopción sea un bloqueante pues todos los temas de control, de gestión, de regulación no me establezcan, no me torpeden ese proceso de alta velocidad, de agilidad para entregar soluciones? Pero tampoco puedo dejar a un lado, desde la otra perspectiva, el control, ¿no? El gobierno de qué es lo que está pasando, saber qué es lo que está pasando, dónde están consumiéndose los recursos, cómo es ese consumo, si reducir el desperdicio, gestionar la identidad, garantizar que los usuarios sean los que deben ser y que puedan hacer solo lo que deben hacer y no ser privilegios innecesarios, que tengamos trazabilidad, que podamos tener rastro de qué es lo que está pasando, que podamos provisionar de manera estandarizada y efectiva los diferentes recursos que se requieren para las cargas de trabajo. Entonces, ese gobierno, pues para poder ser gestionable de manera efectiva debe ser centralizado, pero con una escala bastante amplia, pensando en las múltiples cargas de trabajo de una organización. Entonces, se requiere una manera efectiva para gobernar la nube a escala, desde los procesos de habilitación de servicios, aprovisionamiento de recursos y la operación de las cargas de trabajo. Entonces, combinar esa agilidad para los negocios, pero con el control que me exige el gobierno y los temas de cumplimiento. Entonces, voy a recrear, digamos, gráficamente lo que sucede normalmente en muchas organizaciones cuando empiezan a hacer ese paso a la nube y cuando no se tienen presentes
algunos de estos aspectos que hemos venido mencionando cuando se pretende usar la nube como si fuera un data center on-premise. Recordemos que la nube no es simplemente un data center más. La nube es algo mucho más sofisticado en términos de capacidades, servicios, funcionalidad, granularidad, flexibilidad, comparado con lo que podemos tener con un data center on-premise. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Normalmente en un entorno on-premise, lo que vamos a tener es una serie de recursos y recursos aquí me refiero a cosas como eh, servidores, múltiples servidores que funcionan, atienden una carga de trabajo particular. Entonces hay algunas cargas que son desplegadas en una sola máquina. Pensemos que cada una de esas cajitas son ese conjunto de servidores, almacenamiento o cómputo, almacenamiento, memoria, que hacen parte de una carga de trabajo donde se despliega ese software. Entonces hay unas que tienen pocos recursos, otras tienen más recursos, más y más recursos desplegados en diferentes, tal vez, entornos. Y poco a poco, pues normalmente esto va incrementando, va creciendo en el tiempo en la medida que una organización tiene más capacidades en términos de soluciones de software que soporten sus procesos o los procesos que atienden a sus clientes. Entonces, ¿qué pasa? Esos recursos al final, aunque todos estén desplegados en una red local de un data center, representan diferentes cargas de trabajo en sí. Entonces no, o sea, aunque estén todos en una red, en realidad los que soportan cada carga, pues son grupos de esos recursos, de esos servidores, de esas máquinas. Y pues cada una tiene un ciclo de vida natural. Entonces están algunas que pues están en proceso de despliegue, de crecimiento, otras ya son cargas de trabajo que son estables, otras también ya están en proceso de retiro, ¿sí? Y pues cada carga de trabajo tiene su ciclo de vida. ¿Qué pasa si yo quisiera llevar esas cargas de trabajo a la nube? Entonces, muchas organizaciones, cuando no tienen claro algunos de los aspectos que son relevantes y pertinentes en estos procesos de migración, empiezan diciendo, bueno, listo, creemos nuestra cuenta en la nube de AWS y entonces vamos a crear allá una VPC, que es una red virtual, y sobre ella entonces vamos a empezar a desplegar nuestras diferentes cargas de trabajo. Entonces nuestras bases de datos, nuestras máquinas, nuestro almacenamiento, bueno, en fin. Y lo que llevamos todas las diferentes cargas de trabajo y algunas podemos ir reemplazando algunas cosas por los equivalentes de nube. Eh, em, entonces, digamos que eso es como un camino eh, que muchas organizaciones siguen, pero pues básicamente esto es un antipatrón. Un antipatrón, ¿por qué? Porque básicamente una de los grandes características de la nube es que podemos segregar, tener un grano mucho más pequeño de agrupamiento, de aislamiento de las diferentes cargas de trabajo. Entonces, esto es básicamente el ejemplo de cómo estamos tratando de imitar un ambiente on-premise en la nube. Y como les dije, la nube es mucho más que otro data center. Entonces, ¿por qué no aprovechar esas características de la nube para organizar mejor las cosas? Entonces, bueno, otra aproximación que siguen las organizaciones dicen, bueno, entonces no metamos todo en una VPC, sino que empecemos en nuestra cuenta de AWS, creemos una VPC para la primera carga de trabajo. Y esa es operada por el equipo de Analytics, el equipo de bases de datos 7 y un Business Architect que está ahí a cargo del proyecto. La otra carga de trabajo, entonces tenemos un contratista que es el desarrollador y tenemos unos operadores que atienden la gestión operativa de esta carga de trabajo. La otra tercera carga en la cual también tenemos ese mismo contratista de desarrollador, los sitios web de la compañía en donde
el equipo de marketing, no mentiras, otra carga de trabajo en la que otro equipo dedicado a negocio, de un área de negocio, pues hace toda la gestión y así sucesivamente. Entonces, listo, estamos creando un entorno con mayor aislamiento, al menos desde la tecnología, desde la perspectiva de tecnología. Tenemos varias VPCs, varias redes virtuales que me aíslan esas cargas de trabajo. Pero ¿qué sucede? La segregación del acceso a los diferentes recursos es muy difícil de hacer, es muy dispendiosa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo segrego que los usuarios solo accedan a X recursos de X VPC? O sea, eso se puede hacer, pero el detalle o sea, todos los detalles que me implica poder garantizar y mantener esa gestión se vuelven un poco enredados. Es más el enredo operativo, es el overhead operativo. Entonces, muchas veces las organizaciones dicen, no, pues a este usuario le damos acceso al servicio de máquinas virtuales, a S2, y ya. Entonces, ¿qué pasa? Que esos usuarios tienen acceso a S2, pero no solo S2 de esta carga de trabajo, porque de pronto no hicieron la segregación correcta, sino que es para las S2 de esta, de esta, de esta, de esta, ¿sí? Entonces, eh, empieza a haber también un problema en relación a que pronto las acciones que hacen este equipo sobre el recurso S2 puedan no solo impactar a la carga de trabajo de las que son responsables, sino también a las otras cargas de trabajo que pues utilizan ese mismo recurso. Entonces, cuando segrego el acceso por recurso, pues pueda que no sea la mejor manera cuando yo tengo todo en una sola cuenta. Entonces, la administración se vuelve más complicada, la operación se vuelve más complicada, la segregación del costo sigue siendo un issue si yo no tengo una gestión de metadata sobre el costo, sobre los recursos correctamente. Entonces, si yo vengo así, pues también voy a tener muchos problemas. Entonces, por ejemplo, después empiezan a surgir preguntas, bueno, ¿y quiénes son los responsables de qué recursos? De estas cargas de trabajo. Al final no es tan fácil de segregar esa organización. Entonces, pues allí también, esto lo conocemos también como otro antipatrón, y es no utilice una sola cuenta para colocar todas sus cargas de trabajo o varias cargas de trabajo, precisamente por las complejidades que surgen en los temas operativos, de administración, de gestión de costos, etcétera. Entonces, aquí necesitamos establecer algunos aspectos para poder hacer una gestión efectiva. Entonces necesitamos crear fronteras de seguridad y de recursos efectivas, no solo la VPC. La VPC es una frontera, efectivamente, es una frontera técnica de acceso de red, pero desde la perspectiva de seguridad de administración, de usuarios, desde AWS y eso, pues aunque también puede ser, eh, también es muy fácil caer en el error de no hacer una segregación correcta. Los límites de los APIs y de los servicios. Entonces, necesitamos poder controlar y establecer qué servicios, qué cosas se pueden usar, cómo se pueden usar. Entonces, no, por ejemplo, limitar el tipo de servicios de cómputo que vamos a usar. Poner reglas sobre el consumo. No, no, es que un desarrollador quiso probar las máquinas eh, C5 12X Large y se le quedó prendida y pues resulta que la factura nos salió muy cara porque era un recurso que no se necesitaba y estaba sobredimensionado y no había un control que le limitara al desarrollador provisionar esa capacidad. ¿Sí? Entonces, establecer límites también, no solo para términos de seguridad, sino también para términos de recursos y potencialmente mantener controlado el consumo. Y poder segregar también esa facturación, ese consumo de esos recursos. Entonces, saber, cuando teníamos todo en una sola cuenta, es más difícil determinar qué carga de trabajo consume qué cosas. Entonces, segregar esa facturación, ese consumo de recursos, también es importante para poder asignar los centros de costos correctos,
que yo pueda decir, bueno, es que este proyecto me cuesta A en desarrollo, B en QA y C en producción y pues yo tengo totalmente controlado ese costo y no se me va como el costo de TI. Y muchas organizaciones sufren por eso, porque sí, el costo de TI pues suena altísimo, pero porque no se sabe también claramente cómo está organizado y qué servicios de negocio atiende qué parte de TI. Entonces, esto es un elemento que es requerido establecer para poder tener un gobierno efectivo de los recursos en la nube. Entonces, hablando de estas aproximaciones de ir a la nube, pues existen varios modelos para gestionar las cuentas en la nube, las cuentas en AWS, no cuentas de usuarios, sino cuentas AWS en sí. Entonces yo puedo empezar con una cuenta para mis primeras cargas, mi primera carga. Puedo tener varias cuentas para incluso segregar por cargas, por ambientes, por diferentes criterios y puedo llegar a tener miles de cuentas, ¿sí? O sea, a mí una cuenta no me cuesta en sí, tener la cuenta no me cuesta nada, pero me permite crear esas fronteras entre las diferentes cargas de trabajo. Entonces, una aproximación que siguen algunas organizaciones es tener cuentas por función o por carga de trabajo o por ambientes. Entonces, lo que tenemos es, cada casita representa es una cuenta AWS independiente. Entonces, pasamos de tener 4 cargas de trabajo, 5 cargas de trabajo en una sola cuenta, en el escenario que mencionamos antes, a tener 4 cuentas que tienen diferentes cargas de trabajo en ellas, ¿sí? Pues más orientado a la función o al tipo de carga o al tipo de controles que aplicamos. Hay diferentes criterios para hacer esa segregación. En cada organización pueden variar esos criterios, pero lo importante aquí es que podamos establecer esas fronteras. Pero bueno, entonces ya empiezo a tener más preguntas y más decisiones que debo tomar. Entonces, ¿cómo gestiono la identidad entre varias cuentas? Si era un reto con una cuenta, ahora con varias cuentas, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago centralizado esa gestión de identidad, autenticación, autorización al acceso a los recursos? También cómo mantengo la trazabilidad de los recursos y las cargas de trabajo, cómo sé qué está pasando si tengo cuentas separadas y si pues tengo que entrar a cada entorno para saber qué está pasando, tengo que hacerlo, es necesario hacer eso así. ¿Cómo establezco los controles de seguridad y cumplimiento transversales o de manera centralizada? Que si yo quiero que garantizar que los discos de todas las máquinas estén cifrados, ¿cómo garantizo que eso suceda? ¿Cómo lo monitoreo que esté sucediendo? Porque recordemos que los controles, pues debemos tener la forma de medir qué pasa, de saber qué pasa y de verificar que se cumpla esa condición. ¿Cómo gestiono la segregación? Una segregación adecuada de costos, ¿sí? Entonces, ¿cómo separo? Por proyecto, por entornos, por unidad de negocio, bueno, cuáles son esos criterios y cómo lo puedo separar y cómo puedo gestionar correctamente. Y pues muchas otras preguntas surgen de, de un modelo ya multicuenta. Entonces, para eso surgió un concepto que se llama el landing zone o zona de aterrizaje. Zona de aterrizaje porque allí es donde aterrizan las cargas de trabajo, donde llega, donde vamos a colocar nuestras cargas de trabajo. Y básicamente un landing zone, ¿qué es? Es un entorno multicuenta que puede ser escalable y es configurado usando las mejores prácticas. Entonces, aquí lo que vamos a armar es el punto de partida sobre el cual llevamos nuevas cargas de trabajo existentes y establecemos también entornos para prueba y experimentación. Entonces, normalmente una landing zone es el punto de partida donde migro mis cargas de trabajo en una organización. Es un ambiente que me va a permitir crecer progresivamente. O sea, este
no necesariamente uno tiene que tener la versión definitiva del landing zone el día uno. ¿Sí? Uno puede empezar con ciertas características, con ciertos controles, con ciertas definiciones y en la medida en que determine cuáles cargas de trabajo va a llevar a la nube, poder adicionar y configurar nuevos controles, nuevas condiciones, nuevas políticas, nuevos recursos que van a ser parte de esa landing zone. Entonces, esto es bien importante entenderlo, es un componente clave en el concepto del gobierno de nube, porque pues para habilitar el gobierno de nube, pues esto es un proceso iterativo que yo, como les mencionaba, empieza con la configuración de una landing zone, que puede ser una versión inicial, puede ser sencilla, en donde empiezo a establecer una serie de controles y de reglas que necesito que mis cargas de trabajo, mis usuarios cumplan alrededor de todo el entorno, de todo el ambiente. Y empiezo también a hacer tareas de automatizar el aprovisionamiento de nuevos entornos, de nuevos ambientes, de nuevas cuentas para poder llevar más cargas de trabajo. Entonces, ¿cómo automatizo esa creación? Automatizo procesos de definición, por ejemplo, de la VPC, de algunos recursos estándares que yo pueda definir, si lo requiero, si lo puedo hacer de manera estándar y estableciendo un modelo centralizado de identidad. Entonces, que esa identidad que se autentica ante mi landing zone me funcione para acceder a los diferentes cuentas, a los diferentes entornos, a los diferentes recursos que hacen parte de mi landing zone. Entonces, digamos que estos son cuatro elementos fundamentales de habilitar el concepto del gobierno de nube en la organización. Entonces, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando mantener la agilidad, mantener el poder desarrollar nuevas soluciones, el poder crear los servicios, poder utilizar los servicios nativos de la nube que me van a dar pues mayor agilidad y mayor cadencia para la entrega de soluciones, pero también manteniendo el control centralizado en temas de políticas, de controles, de identidad, de trazabilidad, de control de costos que necesito para crecer en la nube. Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente en lo que sería una estructura de cuentas? Entonces, eh, uno puede empezar pequeño y esto es, pues quiero que se queden con este mensaje. Este mensaje es súper importante. No tenemos que hacer la versión definitiva al día uno. Podemos empezar pequeño y podemos crecer y evolucionar en la medida en que vamos definiendo y estableciendo los controles y las condiciones sobre las cuales deben correr nuevas cargas de trabajo o cargas de trabajo que son más, que tienen más restricciones de cumplimiento o condiciones particulares. Entonces, no tenemos que hacer una migración de un día para otro, no tenemos que hacer una migración de todas nuestras cargas de un día para otro, no tenemos que tener todas las definiciones del día cero antes de empezar, pero sí podemos empezar teniendo ambientes un poco más simplificados en donde establecemos esa estructura de cuentas, esa estructura multicuenta en donde podemos definir unidades organizacionales que son básicamente grupos de cuentas que comparten unas políticas comunes. Entonces vamos a definir unas unidades organizacionales de cuentas core de la landing zone que tienen unos controles específicos que permiten, por ejemplo, acceso limitado a los logs de solo lectura, que no se pueda modificar los logs. Tenemos, por ejemplo, unos servicios compartidos como la gestión de identidad, la configuración y monitoreo de seguridad, que son transversales a toda la landing zone. Y por otro lado, entonces están las unidades organizacionales donde colocamos nuestras cargas de trabajo. Entonces, esas cargas de trabajo allí yo puedo pues tener múltiples unidades organizacionales. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el sandbox, que sería como ese espacio donde coloco cuentas para lo que nuestros desarrolladores experimenten y exploren los servicios que están disponibles. Entonces allí podríamos poner, por ejemplo, condiciones de que la red que se crea allí, las VPC, están aisladas de los demás entornos de toda la compañía. Por si les da por alguna mala práctica de desplegar un software
eventualmente malicioso, una librería que pueda estar infectada. Entonces, pues ese impacto solo sea contenido dentro de ese entorno. Entonces, no hay problema, se mantuvo allí, se eliminan los recursos, se elimina la cuenta y ya no pasó nada porque tenemos un ambiente aislado de ejecución. O, por ejemplo, limitar el consumo que pueden tener esas cuentas. Entonces, solo puede prender instancias de tipo micro, de tamaño micro, que es de las más pequeñas que hay, de tal manera que el consumo se mantenga controlado. Este tipo de cosas las podemos hacer y eso estaría bien para un ambiente de sandbox. Ahora, las cargas de trabajo ya productivas o para desarrollo o para pruebas, dependiendo de los criterios de la organización, normalmente empiezan con algunos ambientes, a veces empiezan, por ejemplo, con un proyecto completo en sus múltiples ambientes o a veces empiezan con solo un ambiente de pruebas y entonces quiero llevar esas cargas de trabajo allí y empezar a entender cómo funciona para poder definir más fácilmente los controles que quiero aplicar y que quiero desplegar en mi landing zone. Entonces, así podemos empezar. Pero esto puede perfectamente evolucionar a una estructura un poco más compleja, en donde yo pueda tener mis múltiples ambientes, múltiples unidades organizacionales, N cuentas agregadas allí, en las cuales tienen propósitos específicos, ya sea, como les decía, organizados por proyectos, organizados por ambientes, organizados por criterios de políticas que aplican transversalmente a todas esas cuentas. Entonces, por ejemplo, algunos equipos dicen, bueno, vamos a tener una unidad organizacional en la que vamos a probar las políticas que vamos a aplicar en otra unidad organizacional. Entonces, allí despliegan las políticas, prueban en las cuentas que están en esa U y una vez ya garantizan que las políticas que definieron funcionan sin ningún problema, entonces ahí sí trasladan la política a la OU que querían aplicarla. La gestión de cuentas suspendidas o excepciones de políticas. Habrán casos probablemente en el cual alguna cuenta pues necesita excepciones por X condición del software, X condición de algún partner de negocio, alguna restricción que pues no se puede lograr. Entonces, que por ejemplo, no sé, eh, em, digamos, una política común, que los security groups, los grupos de seguridad que son firewalls para las instancias y algunos recursos, eh, solo tengan habilitado el puerto 443 y no el puerto 80, por ejemplo. Entonces, en algunos casos es una política que se aplica, pero de pronto tenemos por allá una aplicación que no corre o los clientes no se pueden conectar al puerto 443, sino que se tienen que conectar al puerto 80 exclusivamente. Entonces es una carga de trabajo que tiene una excepción de la política transversal. No funciona la política estándar que tenemos. Entonces es el caso de las excepciones. Y así sucesivamente podemos tener todos los entornos que nosotros requiramos dentro de nuestra estructura de landing zone. Ahora, listo, está estructuralmente definido. Pero pues bueno, ¿cómo opero una estructura de este estilo? Suena complicadísimo, suena muchas cuentas, muchas cosas a tener en cuenta. Aquí básicamente debemos enfocarnos en cuatro aspectos principales. Uno, poder instrumentar y monitorear los recursos, las cargas, los recursos, servicios sobre los cuales corren nuestras cargas de trabajo y como tal la carga de trabajo, que las métricas específicas, trazas específicas de las aplicaciones, de los servicios, funcionalmente hablando. Auditar, auditar que los controles estén aplicando correctamente, que las configuraciones son adecuadas dentro de las definiciones de nuestra organización. Tener la visibilidad correcta, poder ver de la manera más fácil, idealmente centralizada, las métricas y el estado general de salud de todas mis cargas de trabajo y poder accionar alrededor de ellos. Entonces, ¿qué significa accionar? Lo hemos mencionado en otras sesiones.
el tema de automatización, de generar acciones automáticas a partir de condiciones que identificamos en runtime, en tiempo de ejecución. Entonces, por ejemplo, cosas como el autoscaling. El autoscaling es una acción, el autoescalado. Entonces, cuando los recursos están peligrosamente consumiéndose en alguna carga de trabajo, debería autoescalar de esta carga de trabajo. Entonces, provisionemos automáticamente una nueva instancia para poder bajar la carga que tiene la instancia actual y establecer a las dos instancias como soportando la demanda existente. O, por ejemplo, actuar de manera automática cuando se identifica que un recurso no está cumpliendo con una regla de configuración que le hemos definido. Nuevamente, el ejemplo de los discos encriptados. Por, por regulación, nuestra organización necesita que todos los discos estén encriptados. Entonces, si se identifica que por alguna situación o algún miembro del equipo provisiona un recurso de disco no cifrado, cómo se automatiza y cómo se ejecuta la aplicación del control correspondiente, que sería encriptar el disco y lanzar pues nuevamente la instancia correspondiente. Entonces, este modelo de operación se enfoca en estos cuatro aspectos. ¿Qué necesitamos para poder operar efectivamente la nube pensando en escenarios multicuenta, en escenarios de gobernabilidad de la tecnología? Y aquí, pues, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son nuestros objetivos del servicio. ¿Qué esperamos como resultado para nuestros usuarios finales, para nuestros clientes, para nuestras unidades de negocio de la organización y qué estrategias eh, podemos definir para cumplir dichos objetivos? Trabajemos en las estrategias necesarias para poder cumplirlos, ¿no? Entender y aprovechar al máximo la desechabilidad de los recursos. Y esto es algo que es demasiado propio de la nube. Porque pues tradicionalmente cuando las organizaciones compraban servidores físicos, pues, o sea, es una inversión y es un activo que tú tienes que mantener y que al final los equipos de TI crean un lazo emocional incluso con el hardware. Eso pasa más seguido de lo que uno se imagina. Y en la nube a veces es más rápido, es más efectivo lanzar una nueva instancia que ponerse a diagnosticar la razón o sea, diagnosticar lo que está pasando en una instancia que esté fallando en algún momento. Entonces, debemos diseñar nuestras soluciones de tal manera que podamos hacer eso, que podamos desechar los recursos y reemplazarlos por otros recursos nuevos que puedan dar continuidad al servicio. Entonces, el autoscaling, a veces la forma de recuperar un servicio es lanzando, como les digo, un nuevo recurso y no tratando de resolverlo. Entonces, ese concepto a veces no es fácil de adoptar dependiendo de la inercia en la gestión tecnológica que tengan los equipos. Estandarizar para optimizar. En la medida en que yo establezca mecanismos estándar para, por ejemplo, definir arquitecturas estándar, eh, arquite- eh, em, condiciones estándar para el uso de ciertos servicios, entonces yo puedo garantizar que puedo optimizar mis procesos. Puedo optimizar, por ejemplo, a través de automatización. Entonces, como sé que ciertas definiciones son estándar, pues yo las puedo automatizar, implementar de manera automática con scripts, con comandos, con System Manager, eh, con múltiples servicios que pueda garantizar que las condiciones se repiten, son estandarizadas y pues puedo garantizar un resultado similar. Aplicar las buenas prácticas de Well Architected. eh, Hay una sesión también que tengo en la que explico el Well Architected Framework, cuáles son esos principios y por qué es tan importante
tenerlo presente en consideración cuando estemos diseñando, construyendo y operando nuestras cargas de trabajo. Es súper importante. También las operaciones como código. Eso es uno de los principios eh, más importantes en la nube, y es que justamente esas operaciones como código me van a poder garantizar la repetibilidad, la consistencia de los resultados y me quitan un poco el factor humano de error en la operación. También vamos a buscar mecanismos para garantizar la continuidad del servicio. Entonces, los Business Continuity Plan, los Disaster Recovery Plan, se vuelven elementos importantes y pues que on-premise también son importantes, pero pues en la nube tenemos la posibilidad de incluso más alternativas para poderlos implementar, dependiendo de cuáles son nuestros criterios más importantes, ya sea, por ejemplo, disponibilidad, o sea, rendimiento, o sea, el costo. Eh, Existen diferentes estrategias para implementar estos mecanismos de continuidad y pues optimizar constantemente el consumo. Estos son elementos súper importantes que debemos tener en cuenta para, para el momento en que nosotros estemos operando nuestras cargas de trabajo en la nube. Ahora, quisiera contarles un poco de cómo lo hacemos en Cloudster, cómo vemos nosotros la práctica del gobierno de nube. Nosotros hemos desarrollado una solución que se llama Cloudster Cloud Governance, que básicamente nos permite implementar modelos de gobierno de nube aplicado a múltiples clientes. A lo largo de varios de nuestros clientes tenemos implementaciones de este modelo de gobierno de nube. Entonces, podemos tener implementaciones que son específicas para un cliente. Entonces, un cliente que tiene un modelo de gobierno dedicado. También tenemos algunos clientes que comparten el mismo modelo de gobierno, que tenemos políticas estándar y operaciones estándar y características estándar homogenizadas entre varios clientes, en donde nos enfocamos en aspectos como la gestión de la identidad, políticas y controles, ya sea de detección o de prevención. Entonces, políticas y controles de detección son los que identifican cuando pasa algo que no debería pasar, y sobre ello pues tomamos una acción, y prevención es justamente que antes de que suceda yo evito o yo limito la posibilidad de que eso suceda. No todas las cosas se pueden controlar con prevención, hay algunas que se pueden controlar es con detección y remediación. También los servicios de aprovisionamiento de recursos, entonces también estandarizar el aprovisionamiento de nuevas cuentas, el aprovisionamiento de las redes, el aprovisionamiento de algunos recursos, se vuelve estandarizado en estas diferentes estructuras de gobierno, y pues también establecer los modelos de gestión de consumo, en donde, por ejemplo, definimos los planes de ahorro, identificamos más fácilmente las cargas de trabajo que son susceptibles a, por ejemplo, reservar capacidad de cómputo, y poder tener también ahorros en ese proceso. Entonces, digamos que la ventaja de estos modelos es que nos permite simplificar aspectos de la implementación y de la operación de las soluciones de nuestros clientes. Y los clientes que adoptan estos modelos también tienen una, una percepción mucho más positiva sobre cómo están llegando a la nube. Entonces, eh, a- en mi concepto personal, es uno de los elementos fundamentales para poder hacer una adopción efectiva de los principios de la nube. Eh, Todas estas soluciones de Cloud Governance que nosotros implementamos, aplicamos el Web Architected Framework de forma transversal. Entonces, todos los pilares, el pilar de seguridad, confiabilidad, rendimiento, optimización de costos y excelencia operativa hacen parte del diseño e implementación
de estas soluciones de cloud governance, lo cual nos hace que funcionen de manera muy efectiva para nuestros clientes. Entonces, pues con esto yo quiero terminar, eh, pues ya voy a terminar esta sesión y pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su atención. Espero que esta sesión les haya aclarado muchos conceptos alrededor del gobierno de nube, de qué significa, de que cuáles cosas no son tan buenas prácticas y cómo deberíamos orientar esto. Y pues no duden en consultarnos si requieren algún tipo de ayuda al respecto. Los dejo con más sesiones. Como han visto, hay múltiples temáticas y bueno, no se pierdan todo el contenido que tenemos preparado en este Cloudster Summit. Muchísimas gracias.